Hace unos días un joven de la iglesia me preguntaba, me hacía una pregunta y considero que es algo bien significativo en el sentido de que muchas veces nosotros tenemos un concepto erróneo de lo que es el evangelio. Me decía esta persona, realmente era una dinámica en la cual colocaban dentro de un depósito papeles con distintas preguntas, y me decía la persona que había escrito esto: hermano, ¿cuáles son las cosas que como cristiano no puedo hacer? Bendito Dios, así con esas palabras. O cuáles son las cosas que se me prohíben hacerlo, pudiéramos decir de otra manera, ¿verdad? Considero yo que es algo muy especial, y a veces nosotros, hermanos, tenemos un concepto equivocado de lo que es el evangelio. Lo repito, el evangelio es una luz que resplandece en nuestras vidas. Isaías capítulo 9 versículo 2 dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y que los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y nosotros éramos ese pueblo que habitó en tinieblas. Nosotros éramos ese pueblo que nos encontramos en oscuridad hasta el día que Jesucristo, con su palabra, con su evangelio, vino a nuestras vidas. Bendito Dios. Y no solamente nos encontramos en tinieblas, sino que también nos encontramos esclavizados. Nos encontramos esclavizados, bendito el Señor. Y hermano, es importante el entender esto. Nos encontramos presos nosotros del pecado. El evangelio nos libertó. Cristo nos libertó. Hay oportunidades en que nosotros creemos que el evangelio es una carta, un estatuto, una serie de cosas que se colocan sobre nosotros como pesadas cargas. Pero el evangelio es luz y libertad. Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1, y le dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis a ser presos en el yugo de servidumbre. Claro, después, ¿verdad? En el versículo 13, él dice, ¿verdad? Ustedes, hermanos, han sido llamados a libertad, pero no usen esa libertad como ocasión a la carne. Y esto es algo muy esencial del evangelio. El mismo apóstol le dice a los corintios en el capítulo 10 de su primera carta y su versículo 23: todo me es lícito, mas no todo conviene. Y todo me es lícito, mas no todo edifica. Bendito el Señor. Cada uno de nosotros debe de entender que el evangelio a ti no te va a prohibir nada. El evangelio lo que va a venir, va a enseñarte el camino hasta Jesucristo. Y ciertamente la luz va a revelar tu condición actual. La luz va a hacer que tú te des cuenta del estado en el cual te encuentras. La luz de nuestro evangelio. Y te va a revelar el camino hacia Cristo. Te va a revelar también las cosas que están mal. Hay oportunidades en las cuales no te das cuenta del pecado por ignorancia del mismo. O sea, el evangelio va a revelarte y te va a decir: esto es pecado.
Pero todo es lícito, dice Pablo. Ahora, el Evangelio te va a mostrar el camino hacia Cristo. No te va a decir, tú debes hacer esto, tú debes dejar de hacer esto. Claro, lo único que el Evangelio te va a decir es, debes de ir hacia Cristo. Pero te va a revelar el Evangelio que existen esas categorías, pudiéramos llamarle así, ¿verdad? Aunque la palabra les dice las obras de la carne. Y ahí te va a mencionar el adulterio, la fornicación, la inmundicia y una cantidad de cosas más. Y te va a decir que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es Gálatas capítulo 5 también y versículos pues 19, 21. El Evangelio te va a presentar aquellas cosas mediante las cuales si las practicas, no entrarás o heredarás el reino de Dios. Pero el que te hacía esclavo es el enemigo. Dice Pablo, han sido ustedes llamados a libertad, pero no usen esta libertad como una ocasión para la carne. O lo que también les dice a los romanos en el capítulo 6 y versículo 1 y 2, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Y él mismo se da la respuesta. En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El Evangelio te presentó el camino. En aquel tiempo, antes de que Jesucristo viniese, no se conocía este camino de gracia. Hebreos capítulo 9, versículo 8 dice, dando a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto el primer tabernáculo estuviese en pie. Pero Cristo te ha hecho libre. Ahora la palabra te dice todas las cosas que tú debes evitar si quieres llegar al Señor. Es más, tu conciencia misma te dice cuáles son aquellas cosas que tú no debes de hacer. Tu conciencia misma te habla, el Espíritu Santo da testimonio a tu mismo espíritu. Persevera en la gracia, persevera en el camino del Señor, no viendo el Evangelio como aquello que te va a poner una carga que tú no quieres llevar, sino tú mismo dándote cuenta que con aquellas cosas no podrás alcanzar la meta que es en Jesucristo mismo. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús, esperando que esta breve reflexión sea de edificación para tu vida. Si en algún momento, ¿verdad?, hay una pregunta que quiera usted que tratemos, algo, alguna inquietud bíblica, puede dejarlo en los comentarios, puede enviarnos un mensaje para que de alguna manera a través del Espíritu Santo la podamos contestar con la ayuda y en el nombre de Jesús. Paz de Cristo.